días, amada iglesia. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta mañana. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te entregamos, Espíritu Santo, tu palabra. Sé tú, Señor, hablando a través de mi boca. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo lo que quieres que hablemos, Señor. Trayendo, Señor, a colación cada uno de los puntos, Señor, en los cuales quieres que se hablen esta mañana, Señor. Te pedimos perdón, amado Rey, en nuestras casas, en cada uno de los lugares en donde estemos. Y te entregamos, Señor, el día de hoy para que sea un día de gran bendición para cada uno de nosotros. Amado Rey, gracias, Señor. Gracias por estar siempre presente en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en medio de nuestras situaciones y dificultades. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia, la verdad es que no sé por qué el Señor me había puesto un tema la semana pasada. Le había dicho a la pastora Olga, le dije: pastora, me gustaría compartir a la iglesia. Inicialmente tenía un tema, pero mientras estaba desarrollando la palabra, el Señor me lo ha querido como cambiar. He estado teniendo como ciertas variaciones en lo que se va a hablar. Así que siento en mi espíritu que lo que la iglesia necesita escuchar es lo que el Espíritu va a hablar. Es decir, lo que se me ha venido cambiando. El tema de esta palabra se llama pruebas de fuego. Pero antes de comenzar con estas pruebas de fuego, me encantaría contarles un poco acerca de mi vida. Para los que no me conocen, mi nombre es Josué Ladino, tengo 27 años, llevo en el Evangelio alrededor de unos 8 años, a pesar de que crecí en un hogar cristiano. Mis padres han sido pastores desde hace más de, yo creo que por ahí unos 30 años, en los cuales ellos han seguido el Evangelio, y hace unos 28 o 29 años son pastores. Y ha sido un tiempo en el que nosotros, pues como hijos de pastores, siempre estuvimos rodeados de la palabra de Dios, de la escuela dominical, pero realmente yo no conocía a Dios. Me lo habían contado, mis padres me habían enseñado a hacer lo bueno, me habían enseñado lo que era correcto, pero realmente yo no había tomado la decisión, yo no había querido aceptar a Cristo en mi corazón y hacerlo parte de mi vida, sino hasta mis 19 años. Y ha sido un tiempo en el que, en el transitar con el Señor, he visto su bendición, he visto su amor, su misericordia, y he descubierto muchas cosas que nunca pensé que podría descubrir en este caminar. Les quiero contar un poco de mi pasado. Yo era un hombre que en medio de mi juventud me gustaba mucho el licor, me gustaba mucho las mujeres, pues todavía me gustan, pero en ese entonces era para libertinaje. Y cuando el Señor se reveló a mi vida, se reveló de una forma muy inesperada en lo que yo quería que el Señor se revelara a mi corazón. Digamos que cuando uno es hijo de pastor, es más complejo tú recibir a Cristo, podría decirlo desde mi punto de vista personal, porque como siempre crees que has sido bueno, porque has sido apartado, porque el mundo no te ha tocado de cierta manera, entonces sientes que no hay una revelación de Dios como uno lo esperaría. Por ejemplo, mi papá hace mucho tiempo contó su testimonio, donde él decía: no, es que yo transportaba un componente de negocios ilícitos, y el Señor se reveló a mi vida y a mí me marcó, y eso fue un antes y un después. Mi mamá también tuvo una revelación del Señor y fue un antes y un después, y ella fue la última en convertirse en su casa. Entonces, cuando el Señor me habla para traer como esa revelación a mi vida, realmente era difícil, uno como hijo del pastor, ver un antes y un después, porque siempre estábamos acostumbrados a ser buenos. Y se me enseñó que
debía ser bueno porque es que eso iba a traer salvación y había una reprensión de Dios si yo hacía cosas malas. Ahora, cuando el Señor me habla de esto, es como cuando el joven rico, el Señor le pregunta, él le dice, maestro bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? El Señor, el mismo Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno no hay sino uno, solo Dios. Entonces le empieza a decir lo que se esperaría que necesita ese joven escuchar para ser bueno, ¿no? Guarde los mandamientos, honre a sus padres. Y él dice, pues ya eso yo lo hago desde mi juventud. Pero el Señor le exigió algo más, algo inesperado. El Señor le dijo, ok, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Este joven se fue muy triste porque tenía mucho dinero, muchas posesiones y no pudo seguir al Señor. Muchas veces el Señor viene a hacer llamados a nuestras vidas y nosotros tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que no nos permiten seguir al Señor. Entonces, volviendo al tema de mi testimonio personal, cuando yo estaba pues ya en la universidad, se me había generado como una, ¿cómo decirlo?, como una costra, como un endurecimiento de mi corazón para no ver y no apreciar los milagros que yo veía a mi alrededor. Yo como hijo de pastor he estado en muchos cultos de milagros. Me tocó ver personas que el Señor les estiraba el pie porque tenían un pie más corto que el otro. Lo mismo con los brazos. Me tocó ver sanidades de fracturas. Me tocó ver sanidades de personas que sufrían del azúcar. Se oró por ellas y se les quitó la enfermedad. Entonces he estado rodeado de situaciones en donde se supone que con ver estos milagros debería creer en el Señor en ese tiempo. O sea, debería ser converso desde hace muchos más años. Pero realmente yo vine a tomar la decisión fue cuando el Señor se reveló a mi vida de una forma particular. Y yo quiero que en esta hora tú entiendas que una cosa es tú creer en Dios, pero otra cosa es nacer de nuevo. Y en este tiempo, amados, de pandemia, en este tiempo de encierro, es un tiempo especial que el Señor ha dispuesto, un tiempo especial para nacer de nuevo. Muchos discípulos del Señor decían, el bautismo de Juan conocemos, pero el otro bautismo, ¿qué es? No lo habíamos escuchado. Mis amados, el bautismo del Espíritu es el bautismo que la iglesia necesita para los últimos tiempos. Y es un tiempo en el que el Señor va a derramar de su Espíritu. Y yo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, tú que estás escuchando, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Que venga un derramamiento sobre tu vida, sobre tu casa, para que haya fruto en tu casa, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando yo cumplí mis 19 años, les decía, me gustaba ir a fiestas, en ocasiones les llegué muy borracho a mis papás, y incluso tuve la vergüenza de que mi papá me tuviera que ayudar a acostarme porque me quedé dormido en un lugar en el piso. Y cuando el Señor me empezó a mostrar toda esta maldad que había en mi vida, que realmente yo no era bueno como yo creía que lo era, empezó a haber en mí una necesidad de querer cambiar, de querer ser diferente. Me dolía mucho en mi corazón no poder compartirle a mis amigos porque yo no era un testimonio. O sea, yo con qué cara le decía a mis amigos, mira, Cristo se reveló a mi vida, cuando yo era uno de los que propiciaba la fiesta, del que propiciaba el licor. No tenía un testimonio real para poder decirles, vean, Dios es real, si yo no lo vivía. Cuando vinimos aquí a Cali, que nos devolvimos de la ciudad de Medellín, yo hice un trato con Dios y le dije, Señor, yo quiero ser diferente. Entonces, antes de que viajáramos aquí a Cali nuevamente, nos invitaron a un encuentro, a un seminario en Bogotá, en una iglesia grande. Vinieron unos hermanos de una iglesia de Bethel en Estados Unidos, y este hombre empezó a predicar sobre el gozo. Entonces él decía que él había experimentado el gozo de una manera tan sobrenatural que en los cultos en los que ellos estaban,
había veces que había tanto derramamiento del Espíritu en el gozo, que era tantas las carcajadas que ellos se sentían literalmente ebrios, que caminaban borrachos, y era tal la presencia de Dios que incluso les decían que tenían que llamar a conductor elegido o un Uber para poderlos llevar hasta la casa, porque no les permitían irse a sus casas en ese estado. Entonces me llamó mucho la atención, pero en medio de esta situación, en medio de esta prédica de este hombre, yo empecé a ver unas chicas al extremo del salón que empezaron a reírse a las carcajadas. En mi mente, yo iba con un grupo de amigos y de familiares, y yo decía, para mí, yo decía, pero estas mujeres, ¿qué les pasa? ¿Por qué no respetan si el predicador está ahí hablando? Y yo veía que entre más yo como que refutaba su actuación, más se reían. Y entonces vi que el predicador pues también se rió, y en ese momento otras personas también empezaron a reírse. Y yo decía, pero ¿por qué la gente es tan irreverente? Yo no entendía en medio de mi mente cuadrada qué era lo que estaba pasando. En ese momento empecé a ver cómo todo el salón, la mayoría, empezó a reírse a carcajadas, y era algo que la gente no podía evitar. Y ahí tuve que tomar una decisión. Esa fue mi primera prueba de fuego. El Señor puso en mi corazón un fuego. ¿Vas a unirte a lo que se está moviendo en este lugar, o vas a quedarte refutando en tu mente cuadrada? Yo le dije, Señor, sea lo que sea eso que están viviendo, yo lo quiero, yo lo necesito. No quiero perderme este mover que está sucediendo aquí. Ahora, les estoy hablando y abro paréntesis. En ese momento yo no había nacido de nuevo. Era un hombre religioso que cumplía con ser bueno, pero no había nacido de nuevo. En ese mismo momento, cuando tomé la decisión, no me van a creer. Los que me conocen saben que yo soy un hombre serio, que me gusta, como siempre, mostrarme en mi lugar. Pero en ese momento me sucedió algo tan chistoso, y fue que anhelé tanto eso que me paré en una silla. El predicador dijo, ¿quién quiere más? Yo me paré en una silla y alzaba mis manos y le decía, yo. Y entonces el hombre me vio desde la tarima y me dijo, usted, venga toda esa fila. Pasamos toda la fila, mis amigos, mis familiares, pasamos a hacer fila al frente. Yo quedé en el primer lugar. Llamó a las dos chicas que empezaron la situación y les hizo hacer como si ellos tuvieran un balde, como si tuvieran un balde o un recipiente o un tarro, un jarrón, como lo puedan decir si de pronto estás en otro país. Y el Señor, ellos tomaron eso, y este predicador empezó a hablar, a declarar sobre ese barril el vino, el gozo del Señor, para que todo aquel que tome de él tenga gozo. En ese mismo momento, yo tenía que pasar por el medio de ellas para que ellas hicieran el movimiento espiritual de que yo estaba recibiendo. Así que en esta hora, recibe el gozo del Señor en el nombre de Jesús, para que venga una revelación a tu vida sobrenatural, para que conozcas el Dios que se alegra en medio de las dificultades. En ese mismo momento, cuando yo pasé por ese lugar y estas mujeres derraman de ese vino, de ese gozo sobre mi vida, yo no podía parar de reír. Era tal la presencia de Dios que yo no podía, y por más que intentaba no reírme, más me reía y más me reía, al punto de que me sentía borracho y me tenía que coger de compañeros para no caerme al piso. Y esa fue la primera vez que yo pude experimentar a Dios. Si tú no has experimentado al Señor, yo te digo en esta hora, es tiempo de que conozcas quién es Dios. Es el tiempo, es tu tiempo para recibir la revelación de quién es Dios. Anhélalo. No sigas viviendo una religión. No sigas viviendo el querer siendo, yo me creo bueno y así estoy bien. No, hay más. Hay más que no conocemos.
Y desde ese día mi vida cambió totalmente, porque empezó a haber una revelación de quién era Dios en mi vida. Yo lo conocía, me pasó como Job, que de oídas lo había oído, pero ahora lo veo. Y realmente es así, amados. Vivimos una vida en donde creemos que estando con el Señor, no, ya, yo creo en Dios, yo hice la oración de fe, pero mis amados, hay más. ¿Dónde están tus frutos? Haga un ejercicio. Los reto a hacer el ejercicio. Pregúntenle al familiar más cercano o al amigo más cercano, ¿tú qué crees que necesite cambiar yo? ¿Qué hay en mí que no está bien y que tú consideres que necesito cambiar? Y créame que la persona que está a su lado va a saber perfectamente qué es lo que usted necesita cambiar. El punto es cómo está su corazón para recibir esa verdad. Muchas veces yo con mi esposa y yo hacemos el ejercicio. Nos sentamos en la noche, estamos en la cama charlando antes de dormirnos y le digo, bueno amor, ¿qué ves que necesite cambiar? Y entonces ella a veces me dice, pues amor, yo a veces siento que te estás como volviendo un poquito mal geniada últimamente. Entonces me da risa porque realmente yo lo reconozco, yo lo veo. Le digo, sí, mi amor, tenés toda la razón. Y empiezo a generar cambios. ¿Cómo los genero? Metiéndome más con Dios, leyendo más la palabra. Señor, llévate esta carnalidad. Ahora, con el pastor hablábamos algo muy hermoso en la célula que hicimos aquí en la casa el domingo pasado. Y él decía, es que el morir es voluntario. Cuando Cristo fue llevado a la cruz fue voluntario. De hecho, cuando Pedro sacó su espada y cortó esa oreja, el Señor lo regañó y le dijo, no, guarda tu espada. Le dijo, ¿no entiendes que si yo quisiera, mi Padre manda una legión de ángeles? Entonces no se trataba de defender, se trataba de ir voluntariamente a la cruz. Y tenemos que ir voluntariamente a la cruz y decirle, Señor, esta es mi carne, con esto lucho, esto es mi prisión. Porque estoy sujeto a pasiones. Y me toca ir y decirle, Señor, quítame mi maldad, ayúdame a morir a ella. Y cuando estoy sintiendo que algo me quiere dar mal genio, ¿sabe qué hago, Señor? Dame dominio propio. Y puedo pasar la situación de una manera diferente. Me pasó algo muy curioso esta semana, precisamente. Iba a pagar el arriendo la semana pasada, el sábado, y cuando lo iba a pagar en la plataforma se bloqueó. Entonces, cuando se bloqueó, yo dije, no, pues voy a esperar el lunes porque tenía tiempo hasta el 6 de julio para poder hacer el pago. Resulta que cuando llegó pues el lunes, yo estaba tan ocupado en cosas de la empresa y de la casa que a mí se me olvidó. Me vine a acordar que tenía que hacer el pago el lunes finalizando la tarde, a las 5:55 para ser exactos. Entonces cuando yo llego y miro otra vez la plataforma, seguía bloqueada. Entonces llamé a la empresa, a la inmobiliaria, no me contestaron, les escribí por WhatsApp y les dije que tenía este problema con la plataforma y me dijeron pues que no me podían atender, que ya tocaba mañana. Pero el día siguiente, o sea, el día 7 ya era con penalidad, me cobraban como 50.000 pesos de multa por demorarme en haber hecho el pago en los primeros días hábiles del mes. El caso es, y para no alargarlo, que a mí al día siguiente llamé a las 8 de la mañana y la chica que trabajaba en tesorería me dijo, no, te toca pagar la penalidad. Entonces le dije, mira, pero es que era un problema de la plataforma. Me dijo, no, te toca pagar. Le dije, ven, pero de pronto si envío un correo que lo mire alguien para que lo evalúen, pues si quiere mándelo, pero pues no creo que se la quiten. Y yo, ¿y a quién se la mando? A mí. Entonces a mí me empieza a dar ese mal genio. Entonces yo veo que ella como que displicente y estaba hasta comiendo y eso me empezó a dar un mal genio que yo le dije, ok, entonces deme por favor su correo. Pero ya se me estaba como saliendo la chuleta, como dicen por ahí. Entonces resulta que en ese momento
el Espíritu me habló. Me dijo, estás muy vivo. Entonces eso me apaciguó, pero aún así no le presté atención, porque cuando colgué empecé a ver lo que había salido en el decreto, donde decía que no nos podía cobrar penalidad si estábamos en tiempo de emergencia, pero resulta que el decreto sí decía que hasta el 30 de junio. Entonces yo dije, no, pues entonces les voy a cobrar un contador que me robaron porque no lo había reportado, entonces lo voy a reportar. Y entonces estaba como en medio de esa pelea pues con la inmobiliaria, pero era yo solo, cuando en ese mismo momento vuelve el Espíritu y me dice, estás muy vivo. Y le dije, Señor, estoy muy vivo, estoy muy carnal, perdóname, Señor. Y ¿sabes qué, Señor? Renuncio a esa penalidad, la voy a pagar, y perdóname por haberte entristecido con mi carnalidad. Miren, fue que yo renuncié a eso. Le dije, Señor, ok, la pago, no voy a cobrar el contador, no voy a alegarle a nadie, no voy a mandar ninguna carta, voy a pagarlo. Fue mi culpa, me demoré. Lo curioso es que yo que digo eso, y me escribe la muchacha con la que le había escrito por WhatsApp, Señor Josué, por favor vuélvase a meter a la plataforma, puede generar su pago sin penalidad. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena dañarse un momento en su vida, perder la paz por bobadas? No vale la pena. Y no vale la pena, ¿sabe por qué? Porque es que estamos carnales, estamos vivos. Mientras estaba meditando en la palabra del día de hoy, el Señor me dijo las siguientes palabras: la mayor prueba de fuego es morir para que otros vivan. Te repito, amada iglesia, la mayor prueba de fuego es morir para que otros vivan. ¿Cómo así? ¿Cómo así morir? Entonces vamos a ver unos ejemplos en la palabra. Quiero que vayamos al ejemplo de Juan el Bautista. Es el primero que referencio en el Nuevo Testamento. Habla Juan el Bautista con sus discípulos. Los discípulos le dicen, Maestro, Jesús está también bautizando. Entonces Juan le manda a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Jesús le dice, miren lo que está sucediendo a su alrededor y vayan y cuéntenselo a su maestro. Entonces están siendo curados los enfermos, echados fuera los demonios. Mejor dicho, el reino de los cielos ha llegado a la tierra. Juan lo comprende y dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y lo decapita. Y el ministerio de Jesús se dispara. Otro ejemplo, Jesucristo. Cuando murió en la cruz, sus discípulos se dispararon una vez recibieron al Espíritu Santo. Vemos a Esteban, cuando sucedió su muerte, poco después, Saulo se convierte. Y su mayor arrepentimiento era, Señor, yo estaba presente cuando murió Esteban. Los apóstoles, todos murieron, a excepción de Juan, que murió de viejo en la isla de Patmos. Pero todos fueron mártires. Entonces, mis amados, lo que yo les quiero dar a entender en esta primera forma de muerte es que en la muerte física ellos dieron vida a los que les siguieron. Fue como avivar un fuego que había en la iglesia en esa época. Y con cada mártir se avivaba más la iglesia. Había más vida, más vida, más vida. Sería muy triste que tenga que morir nuestro pastor para que haya vida en nuestra iglesia. Y una forma de dar vida a nuestra iglesia sin necesidad de una muerte física es una muerte nuestra, de nuestra carne, de nuestra maldad.
Entonces vamos a ver esta segunda forma de muerte. Primero, obras de la carne: iras, contiendas, disensiones, celos, enojos. Le invito a que busque en su palabra obras de la carne. Ahí le va a salir la lista: adulterio, fornicaciones, idolatrías, hechicerías. Son obras de la carne a las cuales tenemos que darle muerte. Por eso yo les decía, cuando yo estaba con mi esposa y le decía: amor, ¿qué me falta cambiar? El enojo, amor. Sí, tenés toda la razón. Y comienzo a morir a mi carne. ¿Cómo muero a mi carne? Entregando y cortando. Por eso es que dice que los violentos lo arrebatan. David decía: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y nuestra alma tenemos que obligarla a alabar a Dios. Muchas veces no queremos dormir más, queremos leer menos, pero tenemos que obligarnos en este tiempo, amada iglesia. Tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos. Tenemos que entender que el tiempo se ha cortado, que no nos queda mucho tiempo. Entonces no podemos seguir siendo flexibles con nuestra carne. Ay no, yo vi pornografía ayer, Señor perdóname, y al día siguiente vuelvo y miro. Ay Señor, no, la masturbación. Y sigues con la masturbación, con la fornicación, con estos pecados recurrentes. ¿Por qué no entiendes que tienes que morir para dar vida? Cuando tú mueras a tu carne, a las obras de la carne, a lo que le gusta a tu carne, vas a empezar a ver vida en tu familia, vas a empezar a ver vida a tu alrededor, porque es un principio. Mi mamá tiene una huerta aquí en la casa. Se ha esmerado bastante por esa huerta. Yo la veo muy contenta. Me pide a veces que compre tierra. Ella compra sus semillitas. Y hay un principio que presenta la tierra. La semilla sola está viva, pero cuando usted la mete en la tierra, la tapa o la sepulta y echa agua, esa semilla tiene que morir para que brote una vida que da fruto, una vida que da fruto al 100 por uno, al 60 por uno, al 30 por uno, pero debe morir. El problema es que no estamos dispuestos a morir, ni por otros, ni por nosotros mismos. Y eso hace parte, amada iglesia, del nacer de nuevo. De que ya no sea visto yo, sino que sea Cristo vivo en mí. Escuchaba una palabra del pastor Dante, la letra escarlata, me gustó mucho, porque habla sobre cómo nosotros juzgamos a los demás. Y saben, algo de la iglesia actual es que somos muy buenos para juzgar a los demás, porque nos creemos buenos, porque nos creemos justos y porque nos creemos mejores que los demás. Y lo único que hemos hecho es estar tan vivos que no podemos dar vida a otros. Amados, necesitamos morir para que otros puedan vivir. Se me arrimó una persona con la que trabajo. Él nos ayuda con las entregas de los domicilios de las tortas, y me impactó porque este hombre pues se ha vuelto muy querido para nosotros. Y él me decía: no, es que mi esposa escucha unas prédicas. Y yo le dije: ok, ¿y vos qué? ¿Vos escuchás? Pues crees en Dios. Me dijo: no, yo creo en Dios, pero yo no me meto mucho en la iglesia porque es que yo me siento mal. Y hay cosas que yo hago que sé que no son correctas y pues me gusta hacerlas. Pero lo sentí como cuando te sientes juzgado y sientes que no puedes estar en ese lugar porque no eres mucha cosa para poder estar allí. Le dije: venga,
Yo creo que es que usted no conoce bien quién era Jesús. Porque Jesús se sentaba con los publicanos, que eran lo peorcito en Israel. Jesús se sentaba con prostitutas. Jesús buscaba a todos los que estaban mal, quebrados. Se sentaba con aquellos que realmente eran malos, para extender su misericordia y para extender su amor. Aun cuando le trajeron a esta mujer adúltera, que la pillaron en el adulterio, que todos traían sus piedras para matarla, Jesús lo primero que hizo, venga, sin mirarlos, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Sabe qué es lo más impactante? Que los primeros que se fueron los viejos. ¿Sí? Entonces, amados, ¿usted puede tirar piedras a los demás? ¿Usted está libre de pecado para juzgar? ¿Usted está libre de pecado para juzgar al pedófilo, para juzgar al violador, para juzgar al homicida? ¿Usted está libre de pecado para juzgar al borrachín? ¿Lo está? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pecado es peor? ¿La mentira o la fornicación? Mis amados, pecado es pecado. Ambos te condenan ante el Padre. Entonces, ¿quiénes somos para juzgar a los demás? ¿Quién soy yo para señalar, para decir que yo soy mejor, que yo soy más justo? Si el mismo Jesús le dijo a este joven rico, venga, bueno no hay ninguno, solo Dios. Y es un principio que nosotros tenemos que entender. Usted no es bueno. Lo que lo hace bueno es el espíritu que hay en usted, que lo lleva a revelar y a entender, pequé, Señor, perdóname, me arrepiento de mi pecado. Límpiame, lávame. Pero estas personas no lo tienen a Él. No entienden su pecado, su maldad. Yo no entendía mi pecado. Yo lo disfrutaba y creía que estaba bien. Pero cuando el Espíritu vino a mi vida me dijo, Josué, no está bien lo que estás haciendo. Y lo entendí. Les voy a confesar, la primera tarea que el Señor me puso cuando viajé de Medellín aquí a Cali, que nos vinimos a vivir, yo le dije, Señor, yo quiero ser diferente en este lugar para poder compartirle a mis amigos. Y el Señor me dijo, ok, no vas a tomar cerveza. A mí me encanta la cerveza. No para tomarme 5, 4, ni 3, una, en mi casa, con mi esposa. Pero resulta que estando en esto, el Señor me dice, no vas a tomar cerveza. Entonces, en ese tiempo, salí con mis amigos, dijeron, bueno, vamos a celebrar final de semestre, vámonos para un bar. Yo le dije, ok, vámonos para acá. Me senté con ellos, ¿qué te vas a tomar? Dame un spray. Pero ¿cómo se te ocurre? Si mira dónde estamos, que vamos a pedir una jirafa. Para los que no saben, una jirafa es una cerveza, pues que eso viene alto, es un tarro alto y te echa como unas 10 cervezas, la verdad no recuerdo, pero no, yo le dije, no, yo me tomo una gaseosa. Me tomé la gaseosa, charlé con ellos y cada uno para su casa. Luego, otra vez, al siguiente semestre, otra vez, vámonos a celebrar. Bueno, vámonos a celebrar. ¿Qué te vas a tomar? Una gaseosa. Y en ese momento hubo una discusión porque un muchacho quería obligarme a que tomara, y entonces otro amigo salió a defenderme y le dijo, no, es que él es cristiano, él no toma, respetá. Entonces cuando pasó eso, pues a mí me dio risa porque pues yo no me tuve que defender. Pero hubo una siembra. Y
Y ese amigo que salió a defenderme, hoy en día transita por los caminos del Evangelio. Porque yo tomé la decisión de morir. ¿Cuántas personas se han perdido el recibir el Evangelio de la cruz, del amor de Cristo, porque tú no has querido morir? Amados, este es un tiempo de muerte, no de vivir en la carne, no de vida en la carne. Es un tiempo de muerte a la carne, para que el Espíritu se vivifique y pueda dar vida a otros que lo necesitan. Afrontamos diferentes pruebas de fuego y quiero redondear ya el tema para terminar. Tenemos pruebas de fuego en la escasez. Para los que no conocen mi vida, yo también he vivido escasez. Cuando me casé, mi salario solo cubría servicios y arriendo, no cubría alimentación, pero Dios proveyó cada uno de los días en los que no había nada. Llegaba alguien con el plátano, con la papa y con la carne, y no me faltaba nada. Y aún así, yo era fiel con mis diezmos. Señor, estos son mis diezmos de mi trabajo. Porque era fiel con lo poco. En los momentos de enfermedad, cuando mi tío enfermó, mi tío Gabriel, yo le pedí mucho a Dios que lo sanara, pero Dios tenía determinado llevárselo a su gloria. Y vi la mano de Dios para que con la patología que tenía mi tío no sufriera dolor. Y todo el tiempo que estuve con él, que incluso me tocó hasta limpiarlo con pañal, el Señor siempre fue fiel, proveyendo en cada momento. En la soledad, en los tiempos en los que nos sentimos sin guía, nos sentimos solos, que Dios no nos habla, porque me ha pasado también en momentos de desesperación del Señor. Necesito que te reveles, que me hables algo nuevo. Y el Señor en silencio. Pero en este tiempo, Dios era fiel. En la abundancia, y en esto quiero hacer una pausa, y es que en la abundancia el Señor probó mi corazón, porque en este tiempo el Señor ha venido bendiciendo la empresa con mi esposa y hemos visto, miren, no me lo están preguntando, me da reserva compartirlo, pero hemos visto incluso la gente diciendo, venga por favor, guárdenos un cupo de tortas para que me puedan atender, porque llegamos a un momento en donde decimos, ya no podemos tener más producción, se vendió todo, gracias por todo. Y la gente, ay no, yo quería pedir. Entonces estamos viendo una época de abundancia sobrenatural en este tiempo de pandemia, donde el Señor le plació bendecirnos. Y ¿saben algo, amados? Usted tiene dos opciones también en esta posición. Usted decide lamentarse y decide decir, el Señor no me bendice, el Señor no provee nada, me quedo aquí en mi casa quieto esperando. O le pide al Señor que le dé estrategias, que le dé ideas de negocio, visión. Miren, yo he visto cómo los mensajeros, incluso el Señor que nos transporta las tortas, se hace hasta casi 400,000 pesos semanales, 300,000. Entonces yo sí veo que hay dinero, que hay flujo. Pero de pronto usted está en su casa con miedo a infectarse. Hay que ser prudentes. Sí, hay que ser prudentes, yo eso no lo niego. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto tienes que vivir bajo el temor de este virus? ¿Y hasta qué punto tienes que decir, Señor, tú eres mi protector, tomaré mis cuidados,
pero tú tienes el control. Ahora, ¿quién es más poderoso, este virus o Dios? Tienes que tomar decisiones también en tu vida. En la muerte, y fue lo que ya les hablé, que las pruebas de muerte las tenemos, estas pruebas de fuego en la muerte están en dos situaciones, y es la muerte física y la muerte de nuestra carne. Hablando de los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, amados, esto es la palabra que el Señor tenía para compartir el día de hoy. Los bendigo, declaro esta palabra viva en sus corazones, declaro el fluir del Espíritu Santo de una forma sobrenatural, como nunca antes. Que puedas experimentar al Señor, que puedas nacer de nuevo. Gracias, Señor. Amado Padre Celestial, en esta hora te pedimos que seas tú, Señor, trayendo una revelación sobrenatural a nuestras vidas. Que podamos nacer de nuevo, Señor. Que no vivamos más una religión, sino que vivamos tu Espíritu, vivamos tu palabra y podamos dar fruto al 100%, Señor. Que podamos dar vida, Padre Celestial, a aquellos que no te conocen, que no te han recibido, Señor. Que podamos, Señor, mostrar más misericordia y menos juicio, Señor. Que podamos morir más para vivir más. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén.